Bienvenidos a Hoy Mito, el canal donde la mitología cobra vida y los relatos del pasado siguen resonando en el presente. Hoy te llevaré a lo más profundo del mundo maya, donde una historia prohibida desafió a los dioses y cambió el destino de dos grandes ciudades para siempre. Saknite y Canek no solo fueron dos amantes atrapados en un juego de poder y traición. Su historia sigue viva, oculta en los templos en ruinas y susurros en el viento. Pero, ¿realmente podemos desafiar al destino? ¿O estamos condenados a seguir un camino ya trazado? Déjame tu respuesta en los comentarios y prepárate para un viaje lleno de misterio, pasión y tragedia, porque esta no es solo una historia, es una advertencia. El relato que estás a punto de escuchar es uno de los más trágicos y apasionados de la civilización maya. Un mito de amor, destino y sacrificio que ha sobrevivido al paso del tiempo. Pero antes de contarte cómo terminó, déjame llevarte al principio. En lo profundo de la selva, donde las ceibas se alzaban majestuosas y los cenotes escondían secretos milenarios, se erguía la imponente ciudad de Mayapán. Allí, entre templos de piedra y murales coloridos, vivía Saknite, cuyo nombre significa flor blanca. Su belleza era incomparable, como el resplandor de la luna sobre el agua, pero su destino no le pertenecía. Desde su nacimiento, su futuro había sido trazado por otros. Desde pequeña había sido prometida al príncipe de Uxmal, un hombre poderoso, de linaje noble, elegido por su padre para fortalecer alianzas y asegurar la estabilidad del reino. Sin embargo, lo que nadie sabía es que su corazón ya tenía dueño. Años atrás, cuando aún era una niña, Saknite conoció a Canek, el joven heredero del trono de Chichén Itzá. Desde el primer instante, algo en él la cautivó. Tal vez su valentía, su espíritu libre, o la forma en que sus ojos reflejaban la intensidad del fuego sagrado. Sea como fuere, entre ellos nació un vínculo que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. Se encontraban en secreto, entre las sombras de los templos y los jardines ocultos, y bajo la luz de las estrellas juraron amarse por siempre. Pero el destino tenía otros planes. El día en que los sacerdotes anunciaron la inminente unión de Saknite con el príncipe de Uxmal, la ciudad entera celebró. Grandes banquetes se prepararon, las danzas se prolongaron hasta el amanecer, y la noticia viajó más rápido que el viento. Todos festejaban, menos dos corazones. Cuando Canek escuchó la noticia, supo que debía actuar. No podía permitir que su amor le fuera arrebatado. ¿Pero qué podía hacer? ¿Desafiar la voluntad de los dioses? ¿Rebelarse contra el destino? Sabía que cualquier intento de impedir la boda sería visto como un acto de guerra. Pero aún así, en su interior ardía una certeza inquebrantable. Si no hacía algo, perdería a Saknite para siempre. La noche antes de la boda, mientras la ciudad dormía sumida en la tranquilidad de la inevitabilidad, Canek reunió a sus guerreros más leales. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría la historia. Sabía que habría consecuencias. Pero cuando se trata de amor, ¿acaso existe el miedo? Así comenzó la noche en la que el destino de tres grandes ciudades mayas fue sellado para siempre. Pero antes de decirte qué ocurrió, dime en los comentarios, ¿qué estarías dispuesto a hacer por el amor de tu vida? Canek reunió a sus mejores guerreros y elaboró un plan audaz. El día de la boda irrumpiría en Uxmal y se llevaría a Saknite con él. Sabía que esto traería el desastre, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. La pregunta era, ¿cómo hacerlo sin desatar la furia de un imperio? Uxmal estaba fuertemente custodiada, y la ceremonia se llevaría a cabo en el Gran Palacio, protegido por decenas de guardias. Sin embargo, Canek conocía los caminos ocultos, las rutas secretas que los mercaderes y viajeros utilizaban para entrar y salir de la ciudad sin ser detectados. Horas antes del amanecer, con la luna aún dominando el cielo, Canek y sus hombres se deslizaron entre la espesura de la selva, avanzando sin hacer ruido, como sombras entre los árboles. Cada paso que daban los acercaba más a la ciudad, y a su destino. Pero lo que no sabían era que alguien los estaba observando. Una sombra entre las sombras. Alguien que conocía sus intenciones y que estaba dispuesto a detenerlos. Mientras tanto, en el interior del palacio, Saknite vestía su atuendo nupcial. Su corazón latía con fuerza, no por la emoción del matrimonio, sino por el presentimiento de que algo iba a suceder. Miraba por la ventana, esperando ver una señal, un indicio de que Canek vendría por ella, y entonces lo vio. Una chispa en la oscuridad, una señal que solo ella entendería. Canek había llegado. Pero lo que sucedió después, nadie pudo preverlo. Porque justo en el momento en que Canek y sus hombres se preparaban para irrumpir en la ceremonia, el sonido de los tambores de guerra llenó el aire.
Alguien había dado la alarma, el enemigo los esperaba, y la lucha por el amor de Sagnité estaba a punto de comenzar. Canek, con el rostro cubierto por la pintura de guerra, avanzó entre el caos. El fuego de las antorchas iluminaba los muros de piedra, proyectando sombras danzantes que se confundían con los guerreros en combate. El estruendo de espadas chocando, los gritos de los heridos y el eco de los tambores sagrados llenaban el aire. Sus ojos recorrieron el palacio con urgencia, buscando solo a ella. Cuando por fin la vio, el mundo pareció detenerse por un instante. Sagnité estaba de pie, inmóvil en medio de la gran sala, su túnica blanca contrastando con la oscuridad. A su lado, el príncipe de Uxmal la sujetaba con firmeza, como si supiera que su amor estaba a punto de serle arrebatado. Su mirada era de furia y temor a la vez, sabía lo que venía. Los guardias reaccionaron al ver a Canek avanzar, pero él fue más rápido. Con la destreza de un jaguar en caza, esquivó una lanza, derribó a 2 guerreros con un solo movimiento y, en un golpe certero, apartó al príncipe de Uxmal haciéndolo caer al suelo. Su mirada se encontró con la de ella. El tiempo pareció alargarse, como si los dioses les concedieran un último respiro antes de la tormenta. Canek extendió su mano hacia ella, su voz apenas un susurro en medio del caos. Ven conmigo, mi amor. El destino lo escribimos nosotros. Sagnité sintió su corazón latir con fuerza. Miró a Canek, luego a su familia, al futuro que le habían impuesto, a la multitud expectante, esperando que hiciera lo correcto. ¿Pero qué era lo correcto? La vida que le habían prometido no era la que ella deseaba. Sus sueños estaban en los ojos de Canek, en su voz, en la promesa de un amor sin cadenas. El príncipe de Uxmal se incorporó, su rostro marcado por la humillación y el enojo. No te atrevas, Sagnité. Si te vas con él, traerás la guerra sobre tu pueblo. Pero ella ya había tomado su decisión. Sin dudarlo, soltó la mano del príncipe y corrió hacia Canek. Él la tomó con fuerza, envolviéndola en su abrazo, y juntos se lanzaron a la huida. Un grito de ira surgió del príncipe de Uxmal, y de inmediato, el sonido ensordecedor de las alarmas resonó por toda la ciudad. Las calles de Uxmal se llenaron de guerreros, antorchas en alto, el rugido de los jaguares sagrados estremeciendo la noche. Canek y Sagnité atravesaron los pasillos del palacio, esquivando lanzas y flechas que pasaban rozando sus cuerpos. Sus aliados esperaban en las afueras, pero el tiempo corría en su contra. El príncipe de Uxmal los persiguió con furia, montado en su bestia sagrada, su mirada llena de promesas de venganza. La humillación que había sufrido no quedaría impune, la guerra ya estaba escrita. Canek y su gente huyeron hacia Chichén Itzá, pero la sombra de Uxmal los perseguía implacablemente. Bajo el resplandor de la luna, sus caballos galopaban sin descanso, mientras el rugido de los guerreros enemigos resonaba en la selva. El príncipe de Uxmal, cegado por la ira, había jurado recuperar a Sagnité sin importar el costo. El destino estaba escrito en sangre y la guerra apenas comenzaba. Las fuerzas de Uxmal no tardaron en alcanzar a los fugitivos. En medio de la espesura, el choque de espadas y lanzas iluminadas por el fuego convirtió la noche en un campo de batalla. Canek, con su espíritu indomable, luchó con la furia de un jaguar, defendiendo a su amada con cada golpe. Pero los enemigos eran muchos, y el precio de su amor se tornaba cada vez más alto. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde lo alto de la bóveda celeste, los dioses mayas observaron el caos y sintieron la arrogancia de los mortales que se atrevían a desafiar su voluntad. Su ira descendió como una tempestad sobre la tierra. Los cielos se oscurecieron de repente, los relámpagos rasgaron la noche y un temblor estremeció la selva. Los guerreros se detuvieron, aterrorizados, mientras el viento aullaba con una fuerza sobrehumana. Cuenta la leyenda que en ese instante los dioses dictaron su castigo. Uxmal, orgullosa y majestuosa, comenzó a vaciarse. Sus habitantes, uno a uno, desaparecieron como sombras en la bruma del amanecer. Nadie supo a dónde fueron, ni por qué sus templos quedaron en ruinas tan pronto después. Solo quedaron piedras silenciosas, testigos de una gloria desvanecida. Chichén Itzá, aunque poderosa, tampoco escapó del juicio divino. Con el paso del tiempo, su grandeza se desmoronó. Sus plazas resonaron con ecos de un pasado glorioso y su pueblo enfrentó la decadencia. Se decía en susurros que el amor de Canek y Sagnité había sellado el destino de ambas ciudades, que los dioses no perdonaron su desafío. Pero el amor no muere con los templos, ni con la ira de los dioses. La historia de Canek y Sagnité quedó grabada en la memoria del pueblo, pasando de generación en generación, como una advertencia y un recordatorio. El amor puede desafiar al destino, pero no sin consecuencias.
Y aunque las ciudades cayeron, su amor, inmortal como las estrellas, siguió viviendo en las voces de quienes contaban su historia bajo la luz de la luna. Se dice que Saknite y Kanek vivieron juntos en algún rincón perdido de la selva, lejos del alcance de sus perseguidores, ocultos en la espesura donde solo el murmullo del viento y el canto de los pájaros rompían el silencio. Allí, entre ruinas olvidadas y templos devorados por la vegetación, construyeron un refugio, un santuario donde su amor pudiera sobrevivir a pesar del destino que los dioses les habían impuesto. Pero la historia no termina ahí. Algunas noches, cuando la luna se refleja en los cenotes sagrados, hay quienes juran ver una figura femenina danzando sobre las aguas, su silueta etérea balanceándose con el vaivén de la brisa. Dicen que es el espíritu de Saknite, aún esperando a Kanek, aún llamándolo desde el otro lado del tiempo. Otros afirman que, si se escucha con atención entre las ruinas de Chichén Itzá o Uxmal, se pueden oír susurros, palabras de amor que el viento arrastra desde un pasado lejano. Algunos viajeros aseguran haber encontrado extrañas ofrendas en el corazón de la selva, collares de jade cubiertos de musgo, figuras talladas en piedra con la imagen de dos amantes abrazados, flores blancas dispuestas en perfecta armonía sobre antiguas plataformas de sacrificio, como si alguien o algo aún recordara su historia y se negara a dejarla morir. ¿Fueron condenados a vagar para siempre, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los espíritus? ¿O encontraron, en un rincón secreto de la selva, un lugar donde su amor pudo florecer lejos de la mirada de los dioses? Lo cierto es que su historia no se ha desvanecido con el paso de los siglos. Saknite y Kanek siguen vivos en las leyendas y en el corazón de aquellos que aún creen que el amor puede desafiar al destino. Quizá, si alguna vez transitas por los antiguos caminos mayas bajo la luz de la luna, puedas sentir su presencia, o incluso escuchar su historia, contada por la propia selva. Ahora es tu turno. ¿Hizo bien Kanek en desafiar a los dioses? ¿O el precio fue demasiado alto? ¿Crees que el amor de Saknite y Kanek valió la pena? Déjamelo en los comentarios y dime qué otras historias te gustaría que trajéramos aquí, en Hoy Mito. Nos vemos en el próximo vídeo.